Iglesia. Bienvenido o bienvenida a Señal de Fe. Soy Luis Fernando. Este es un lugar sin etiquetas, sin paredes y sin prisa. Aquí caben tus preguntas más incómodas, tus silencios más largos y tus lágrimas más profundas. También tus heridas más calladas. Si es tu primera vez, quédate. Respira. Esto no es un sermón, sino una conversación. Si ya nos has acompañado antes, gracias por volver. Saber que caminamos juntos me da esperanza. Este es el resumen del episodio 4, Adiós al desempeño. La semana pasada hablamos de algo que ha aplastado a millones de cristianos, el perfeccionismo religioso. Esa voz que te dice que nunca eres suficiente, que Dios está decepcionado, que debes esforzarte más, orar más, leer más y servir más. Compartimos la historia de Gabriela, una mujer colombiana que llevaba una libreta donde anotaba sus devocionales con X rojas y fallaba. Su fe se convirtió en una planilla de Excel, siempre en números rojos, hasta que en un video de YouTube le mostró la mentira del cristiano perfecto y entendió que Dios no lleva una planilla de errores. Jesús ya pagó por todos. Desarrollamos un tema amplio, como fue la diferencia entre la culpa y la conversión, la distinción entre excelencia y perfeccionismo, y cómo el Evangelio nos libera de la mochila de piedras. Cerramos con una imagen hermosa, Jesús en la orilla invitándonos a soltar la mochila y descansar, y recomendamos el libro El regreso del hijo pródigo de Henry Nouwen. Si la semana pasada soltaste una piedra, aunque fuera pequeña, bien hecho. Sigue porque la mochila se vacía día a día. Ahora vamos a respirar hondo, dejar el ruido afuera y pasar al versículo de la semana. Versículo de la semana. El versículo de hoy es uno de los más difíciles de toda la Biblia, y no porque sea complicado de entender, sino porque es complicado de vivir. Está en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 14. Jesús dice: si perdonan a otros las ofensas que les han cometido, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Voy a leerlo otra vez más despacio. Si perdonan a otros las ofensas que les han cometido, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Este versículo ha causado más culpa que consuelo, porque cuando no podemos perdonar y hay heridas que son casi imperdonables, este versículo nos hace sentir que tampoco Dios nos va a perdonar. Pero necesitamos entender lo que Jesús quiso decir. Esto no funciona como un intercambio comercial. Si tú perdonas, yo te perdono. Es una realidad espiritual. Cuando has recibido el perdón de Dios, tu corazón se transforma y puede perdonar. No es que te ganes el perdón de Dios perdonando, es que el perdón de Dios, recibido de verdad, produce perdón hacia ellos. Y aquí viene lo más importante. Jesús sabe que perdonar es difícil, por eso habló tanto de ello. No lo dijo como un mandamiento fácil, sino como un camino de sanidad. Este versículo va a ser nuestra luz hoy, porque vamos a hablar del perdón, pero no del perdón fácil ni de esas frases de olvida y sigue adelante o lo que no mata fortalece. Vamos a hablar del perdón real, ese que duele, que no finge que nada pasó, ese que es un proceso y no un instante, ese que a veces se logra y a veces se está logrando y a veces simplemente todavía no se puede. Pero vamos a decir algo que libera. No tienes que perdonar hoy si no puedes, pero no cierres la puerta. Y sobre todo, no confundas perdonar con reconciliar. Son dos cosas distintas y eso va a cambiar tu vida. Preguntas sin rodeos. La pregunta de hoy es una de las que más duelen. La he escuchado en confesionarios, terapias, confesiones de madrugada, con amigos que ya no podían más. ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me hizo daño y nunca pidió perdón? ¿Cómo perdono si la herida sigue abierta y si no puedo perdonar, Dios me va a castigar? A veces viene con otras palabras. Alguien abusó de mí, tengo que perdonarlo, o mi esposa me es infiel, estoy obligado a perdonar y seguir juntos, o mi mejor amigo me traicionó, dice que lo perdone pero no puedo. Vamos a responder todo esto con calma, con ternura, pero también sin mentiras piadosas. En primer lugar, no. Dios no te va a castigar por no poder perdonar todavía.
Dios no es un verdugo que espera tu fallo para golpearte. Dios es un Padre que sabe que tus heridas duelen y que el perdón no se decreta sino que se trabaja. Segundo lugar, perdonar no es olvidar. El cerebro no tiene un botón de borrar. Perdonar no significa que lo que te hicieron no fue importante. Definitivamente fue importante y duele. Y está bien que duele incluso. En tercer lugar, perdonar no es reconciliarse. Puedes perdonar a alguien y decidir no volver a confiar en esa persona. Puedes perdonar a tu agresor y aún así poner límites para protegerte. El perdón es un acto interior. La reconciliación es un acto de dos. Si la otra persona no cambia, no hay reconciliación posible. Y eso no es falta de perdón, es sabiduría. En cuarto lugar, es que el perdón no es un sentimiento, sino que es una decisión. No tienes que sentir ganas de perdonar. Tienes que decidir perdonar aunque el sentimiento llegue después. O aunque nunca llegue. El perdón es un acto de voluntad y no necesariamente una emoción. El quinto lugar es que perdonar no significa que no haya consecuencias. Si alguien te robó, puedes perdonarlo y aún así pedir que devuelva lo robado. Si alguien te golpeó, puedes perdonarlo y aún así poner una denuncia. El perdón no anula la justicia. La justicia no es venganza. La justicia es orden. Y hoy vamos a caminar por este terreno difícil. No voy a darte una fórmula de 3 pasos para perdonar en 5 minutos porque sería mentira, pero voy a acompañarte y voy a decirte que el perdón es posible aunque tome años y que tú no tienes que perdonar con tus propias fuerzas. Dios puede poner en ti un perdón que no nace de ti. Pasamos ahora a una historia real, una historia de alguien que perdonó lo imperdonable. No fue fácil ni rápido, pero fue posible. Un clic hacia la fe. Este segmento se llama Un clic hacia la fe. Hoy quiero contarte la historia de Miriam, que es una mujer de 50 y tantos años de Perú, quien compartió su testimonio en un podcast cristiano independiente. Me dio permiso para contarlo sin su nombre real, así que vamos a llamarla Miriam. Ella creció en un lugar violento. Su padre la golpeaba y no solo a ella, también a su madre. Las noches en su casa eran un infierno de gritos, vidrios rotos y cuerpos en el suelo. A los 17 años Miriam huyó. Se fue a otra ciudad, trabajó como empleada doméstica, estudió de noche y logró salir adelante, pero la herida no se cerraba. Cada vez que alguien alzaba la voz, ella temblaba. Cada vez que un hombre se acercaba demasiado, sentía pánico. Se hizo cristiana a los 25 años y una amiga la llevó a una iglesia pequeña donde la recibieron con cariño. Pero aún había un problema. Le enseñaron que debía perdonar a su padre y ella no podía. Ella lo cuenta de esta manera. Cada domingo escuchaba "Perdona como Cristo te perdonó" y yo me retorcía por dentro. No podía, no quería. Mi padre nunca pidió perdón, nunca reconoció nada. Seguía vivo viviendo su vida como si nada mientras yo cargaba con pesadillas. Durante años Miriam vivió con culpa. Creía que Dios la castigaba por no perdonar hasta que un día en un retiro de mujeres una conferencista dijo algo que le cambió la vida. Perdonar no es reconciliarte. Perdonar es soltar la factura. Y no porque el otro la haya pagado, sino porque tú no puedes seguir cargando con ella. La conferencista explicó que el perdón no es para el otro. El otro puede que nunca cambie. El perdón en realidad es para uno mismo. Es soltar el veneno que te estabas bebiendo tú, esperando que muera el otro. Miriam entendió y esa noche en su habitación sola escribió una carta a su padre. No se la envió, pero prendió la carta y la vio quemarse y lloró. Le escribió: "Papá, me duele lo que hiciste, no lo justifico ni lo olvido, pero ya quiero que tu recuerdo controle mi vida. Te suelto no porque tú lo merezcas, sino porque yo merezco paz". Miriam no se reconcilió con su padre. Él murió años después sin que ella volviera a verlo, pero ella había perdonado, y no un perdón que borra el dolor, sino uno que libera el yugo del odio. Hoy Miriam acompaña a mujeres víctimas de violencia y les dice: no te presiones a perdonar rápido, pero no te quedes en el odio. El odio te come viva. Camina hacia el perdón aunque sea un paso por año.
Esta es la historia de esta semana, un clic hacia la fe a través de una carta quemada. Y ahora vamos al corazón del episodio. Vamos a hablar del perdón real, el que duele y no finge, pero el que libera. Tema semanal. El tema de hoy es para muchos el más duro de toda la temporada porque todos hemos sido heridos y todos hemos tenido que enfrentar la pregunta del perdón. Vamos a caminar juntos y despacio, sin prisa y sin respuestas fáciles, con honestidad y con esperanza realista. Vamos a empezar por desmontar algunos mitos porque hay mucha confusión sobre qué es el perdón y también sobre qué no es. En primer lugar, el perdón no es olvidar. El cerebro humano no olvida las heridas profundas. Olvidar sería patológico y no espiritual. Perdonar es recordar sin que duela como antes. Es que la memoria pierda su poder de envenenarte. El perdón no es justificar lo que te hicieron, ni decir no importa, porque sí importa. Lo que te hicieron estuvo mal. El perdón no minimiza el daño, lo reconoce, pero decide no vivir de la venganza. También el perdón no es reconciliación. Reconciliarse requiere que la otra persona reconozca su error, pida perdón y que cambie. Y si eso no ocurre, no hay reconciliación, pero tú puedes perdonar de todas formas. El perdón es unilateral y la reconciliación es bilateral. En tercer lugar, tenemos que el perdón no es un sentimiento. No tienes que sentir ganas de perdonar. Esta es una decisión y un acto de voluntad. Puedes decidir perdonar hoy y seguir sintiendo dolor. Y eso es normal. El perdón no es debilidad. Perdonar requiere más fuerza que vengarse. Vengarse es instintivo y perdonar es sobrenatural. Pero entonces, ¿qué es el perdón? Es soltar la deuda. Es decir, ya no te voy a cobrar lo que me hiciste y no voy a vivir esperando que pagues. No voy a dejar que lo que hiciste controle mi presente. El perdón es renunciar al derecho de vengarte. Esto no significa que no haya consecuencias. Significa que tú no serás el verdugo. Y aquí está la distinción más importante de todo el episodio. La diferencia entre perdonar y reconciliar. Perdonar es algo que haces tú solo con Dios. Soltar la deuda emocional. Decir, ya no voy a buscar vengarme, ya no voy a desear que te pase algo malo. Te suelto. Reconciliarse es algo que hacen dos y requiere que el otro reconozca su error, que pida perdón genuinamente, que cambie su comportamiento y que se reconstruya la confianza, y eso toma tiempo. Puedes perdonar a alguien que nunca pidió perdón, puedes perdonar a un padre que murió sin disculparse, puedes perdonar a un excónyuge que te fue infiel y se fue con otra persona, pero no tienes que reconciliarte con ella. No tienes que volver a confiar y no tienes que exponerte nuevamente al daño. Jesús perdonó a todos desde la cruz, pero no se reconcilió con los fariseos que lo mataron. No volvió a cenar con Judas después de la última cena. El perdón no es sinónimo de ingenuidad. Pero entonces, ¿por qué cuesta tanto perdonar? Porque el dolor es real. Porque la injusticia no se borra con palabras. Y porque perdonar parece decir, lo que hiciste no fue tan grave, pero eso es mentira. También cuesta porque confundimos perdón con reconciliación. Creemos que perdonar significa volver a abrazar a quien nos hirió y eso da miedo. Y da miedo con razón. Además, hay una razón más profunda. Perdonar es renunciar al rol de víctima. La víctima, por supuesto que tiene un poder moral y el mundo le debe algo. Perdonar es renunciar a esa deuda y duele renunciar a ese poder, pero ese poder te mantiene atrapado y el perdón te libera. La Biblia no es ingenua sobre el perdón. Esto quiero que lo sepas. Mucha gente que perdonó cosas horribles también muestra gente que no pudo perdonar a la primera. José fue vendido por sus hermanos como esclavo y pasó años en prisión por algo que no hizo. Y cuando llegó el momento del perdón lloró. No fue fácil, pero perdonó y aún así puso condiciones. No les dijo vengan a vivir conmigo como si nada, sino tráiganme a su padre y yo les daré comida. El perdón vino, pero la relación fue construida paso a paso. Jesús en la cruz dijo,
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese perdón fue dado antes de que ellos pidieran. Fue unilateral. No todos los que crucificaron se convirtieron, pero Jesús perdonó de todas formas. Esteban, mientras lo apedreaban, pidió: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Perdonó a sus verdugos mientras moría, pero también el siervo que no perdonó en la parábola de Mateo 18. Había recibido una deuda enorme perdonada, pero no fue capaz de perdonar una pequeña. Jesús es duro con él. La Biblia no dice que perdonar sea opcional, es un mandamiento, pero también es un proceso y Dios no te abandona en él. Ahora, ¿cómo perdonar cuando no puedes? Aquí hay pasos reales. Primero, reconociendo el dolor. No digas que no fue para tanto, porque sí fue para tanto. Nombra lo que te hicieron, escríbelo y llora si necesitas. El primer paso para perdonar es no minimizar la herida. En segundo lugar, separa a la persona de su acción. No es excusarla, sino reconocer que la persona es más que lo que hizo. El que te hirió no es solo el monstruo, también es alguien roto que probablemente también fue herido. Eso no justifica, pero ayuda a humanizar, y perdonar es más fácil cuando ves a la otra persona como humano y no como un demonio. En tercer lugar, decide perdonar aunque no lo sientas. El perdón es un acto de la voluntad. Puedes decir: hoy decido perdonar aunque mi corazón esté lleno de rabia. Eso es un comienzo. La emoción llegará después o no, pero la decisión ya es perdón. En cuarto lugar, pídele a Dios a que te ayude a querer perdonar. Si no puedes perdonar, pide: Señor, no puedo, pero quiero perdonar. Pon en mí el perdón que yo no tengo. Dios responde a esa oración, no siempre de inmediato, pero responde. En quinto lugar, visualiza la liberación. Imagina que sueltas algo, una cuerda que te ata a esa persona, un peso que cargas. Puedes hacer un acto simbólico, escribir una carta y quemarla, o soltar un globo, o tirar una piedra al agua. Los símbolos ayudan al corazón. En sexto lugar, busca acompañamiento. No tienes que perdonar solo. Un terapeuta cristiano, un amigo sabio, un pastor que entienda de heridas o alguien que te escuche sin juzgarte. El perdón en comunidad es más posible. Ahora bien, ¿qué haces cuando la persona nunca pidió perdón? Esta es una de las situaciones más difíciles. ¿Cómo perdonar a alguien que ni siquiera reconoce que hizo algo malo? La respuesta es perdonar igual. No para que el otro cambie, sino para que tú cambies. El perdón que no es solicitado es un perdón que le das a Dios. Es como decir: yo no puedo cobrarte esta deuda, te la entrego a Dios. Él hará justicia. Yo descanso. Eso no es venganza disfrazada, es confianza en que Dios es juez justo. No tienes que tomar justicia por tu mano, la sueltas, y si la persona nunca pide perdón, tú igual puedes vivir en paz. La paz no depende de su arrepentimiento, sino de tu decisión de soltar. Y aquí hay un punto importante. A veces la persona más difícil de perdonar eres tú mismo. Te atormentas por errores del pasado, decisiones que tomaste, palabras que dijiste, cosas que hiciste o dejaste de hacer. El Evangelio tiene una palabra para ti. Si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? La soberbia más grande es decir: Dios, tu perdón no es suficiente, necesito castigarme más. No, acepta el perdón de Dios y luego perdónate. No porque lo merezcas, sino porque Él ya lo hizo y su opinión es la única que cuenta. No esperes a llegar a un día a un estado donde ya no sientas nada. El perdón no es insensibilidad, es como una herida que sana. Al principio duele mucho, pero con el tiempo duele menos, aunque la cicatriz quede. A veces, años después, la herida recuerda y está bien. No eres menos cristiano porque el recuerdo duela. Eres humano y Dios te acompaña en cada recuerdo. Y una cosa más, ¿perdonar significa dejar que la persona siga haciendo daño? La respuesta es que no. Puedes perdonar y aún así poner límites, alejarte de esa persona, pedir consecuencias. El perdón es interior y la justicia es exterior. No son opuestos, sino que van de la mano. Un padre que perdona a su hijo no le da el coche otra vez si manejó borracho. Lo perdona pero pone límites. Y eso es amor. Amor no es ausencia de consecuencias. Amor es límite
para que el otro aprenda. Perdona, pero no seas ingenuo. Perdona, pero protégete. Perdona, pero no vuelvas a poner la mano en el fuego por quien te quemó. Para cerrar, imagina esto. Alguien te golpeó y te dejó una piedra en la mano. Esa piedra es tu derecho a vengarte. La aprietas y te duele, pero no la sueltas porque si la sueltas, él se libera. No quieres que se libere, pero la piedra no le duele a él sino a ti. Te ha deformado la mano y ya casi no puedes abrirla. Perdonar es abrir la mano, dejar caer la piedra y no porque él se lo merezca, sino porque tu mano necesita sanar. Él puede que nunca pague, pero tú ya no vives esperando que lo haga. Vives libre. Después de esta larga caminata pasamos a responder una pregunta que la vida nos lanza. Biblia y mundo. Este segmento se llama Biblia y mundo. Hoy la pregunta es una que la psicología popular ha puesto sobre la mesa y dice así: ¿no es el perdón una forma de permitir que la gente te lastime otra vez? La psicología dice que hay que poner límites y no perdonar condiciones. Pero vamos a responderlo. En primer lugar, la psicología no está en contra del perdón. Estudios muestran que perdonar reduce la ansiedad, depresión y mejora la salud física. La psicología está en contra de la reconciliación sin cambio, y en eso estamos de acuerdo. El perdón cristiano no es ingenuo. Jesús dijo: sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. La astucia implica límites y perdonar no es volver a confiar automáticamente. Otra parte es que la cultura popular confunde perdón con reconciliación. El cristianismo no. El cristianismo histórico ha distinguido entre perdonar como acto interior y reconciliar como un acto de dos. Puedes perdonar a tu agresor y aún así no volver a vivir con él. El perdón también, sin límites, no es amor, y eso hay que dejarlo en claro. Es codependencia. Jesús puso límites, se alejaba de la multitud, no confiaba en todos y perdonaba, pero no era tonto. Así que si alguien te dice que perdonar es peligroso, responde: depende de lo que entiendas por perdonar. Si entiendes volver a confiar ciegamente, entonces sí es peligroso. Pero si entiendes soltar la deuda y poner límites sabios, entonces es sanador. Vamos a continuar con un respiro de arte. Recomendación semanal. Cada semana recomiendo algo hermoso hecho por un cristiano. Hoy quiero recomendarte una canción. No es una canción alegre, sino una que duele. Se llama Forgiveness, de Matthew West. Matthew West es un cantautor cristiano estadounidense. Esta canción nació de cientos de cartas que recibió de sus oyentes contando historias de perdón real. Algunas cartas contaban perdones imposibles. Una madre que perdonó al asesino de su hija, un hombre que perdonó al conductor borracho que mató a su esposa. La canción dice: el perdón es una decisión que no entiendes hasta que lo tomas. Y otra frase: el perdón no es olvidar lo que te hicieron, es liberar tu corazón para que pueda volver a latir. La música es suave, con piano y cuerdas, y no es para bailar, sino para llorar. Es para sanar. Te invito a escucharla esta semana. Busca Matthew West Forgiveness, con subtítulos en español si no entiendes en inglés. La letra te va a llegar. La belleza de esta canción es que no es falsa, no dice perdona y todo será feliz. Dice perdona aunque duela, porque tú mereces paz. Eclesia. Llegamos al final de este quinto episodio de Señal de Fe. Vamos a orar. Señor, hoy te traemos las heridas más profundas, las que no mostramos a nadie, las que nos tienen atados. Te pedimos por cada persona que escucha. Si alguien lleva años cargando una deuda emocional, ayúdale a soltar. No hoy tal vez, pero empezar. Si alguien no puede perdonar porque el dolor es demasiado grande, no le presiones, solo acompáñale. Y si alguien hoy se anima a dar el primer paso, dale valor. No para que sea débil, sino para que sea libre. En el nombre de Jesús, que perdonó desde la cruz mientras aún le clavaban los clavos. Amén. Esta semana quiero que hagas algo difícil.
Identifica a una persona a la que no has podido perdonar. No tienes que perdonarla hoy. Solo escribe su nombre en un papel y luego escribe junto a su nombre: te suelto a Dios. No lo sientes quizá, pero escríbelo. Guarda ese papel o quémalo o tíralo. Hazlo como un símbolo. Los símbolos abren puertas. Comparte este episodio con alguien que sabes que carga con una herida vieja, con alguien que dice no puedo perdonar, con alguien que confunde perdón con reconciliación. Este episodio puede ser una llave. Un adelanto del próximo episodio. La semana que viene hablaremos de algo muy cercano, algo que duele porque es nuestro pan de cada día. El episodio se titula Mi familia no es como la de Instagram. Vamos a hablar de la familia real, de padres imperfectos, hijos que se alejan, matrimonios difíciles, solteros presionados, sin máscaras y sin fotos editadas. La familia desde la gracia, no desde la culpa. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídate. Si hoy soltaste una piedra, aunque haya sido pequeña, bien hecho, tu mano empieza a sanar. Señal de Fe vuelve pronto.